Amado Señor Jesús, presentamos este mensaje. Fluye tú, Señor. Ministra tú, Señor. Imparte tú, Señor. Oh, Señor Jesús, nuestro espíritu. Oh, Señor Jesús, nuestro espíritu. Oh, Señor, danos la gracia para que este mensaje pueda ser impartido. Que todos los oyentes puedan tener una visión fresca de lo que es la iglesia como la casa de Dios. Infúndenos con esta revelación gloriosa. Danos tal visión, danos la visión que le diste al apóstol Pablo. Dánosla a nosotros esta noche. Gracias, Señor. Amén. Santos, entramos al mensaje 8 y recordando ya en las postrimerías de este mensaje que el título de esta conferencia es Vivir y servir según la economía de Dios respecto a la iglesia. Y ahora vamos a compartir dos mensajes con un mismo título, pero dos aplicaciones diferentes. Este mensaje 8 es la función de la iglesia. Mensaje 1 y el título, la casa del Dios viviente y la columna y fundamento de la verdad. Y vamos a trabajar una introducción y luego, una vez que tengamos la introducción clara, ya podemos entrar al bosquejo y leer y trabajar las partes más cruciales del bosquejo, porque aunque todos, como siempre decimos, todos estos temas son sencillos, los hemos trabajado antes, los conocemos, pero siempre hay unos aspectos de revelación y más de conexión. Esa ha sido la carga siempre, desde que nos conocimos. Necesitamos darnos cuenta que estos mensajes no son mensajes aislados, sino que están dentro de una estructura que el ministerio ha ido elaborando y nos toca a nosotros entrar cada uno de estos mensajes dentro de esa estructura que es la misma estructura que necesitamos tener para poder abrir toda la Biblia. Así que el hermano Lee hizo en los estudios vida, puso juntos 4 libros. Primera y segunda de Timoteo y también a Tito y Filemón. Ahora, de esos 4 libros, la sección más crucial es Primera Timoteo 3, del 4 al 16. En estos versículos, el apóstol Pablo presenta lo que le llamamos una norma sumamente elevada para la iglesia. Es decir, la norma de Dios. Y precisamente todos los mensajes que hemos dado hasta ahora comprenden parte de esa norma de Dios. Por eso dijimos que estos mensajes estarían basados en el hablar de Pablo a Timoteo, las epístolas de Pablo a Timoteo. Y algo sucedió. Poco a poco el enemigo fue entrando en la vida de la iglesia que estaba floreciendo, y Pablo en sus postrimerías fue testigo de la decadencia de la iglesia, pero esto no lo desanimó ni lo desilusionó, porque él sabía que algún día y de algún modo la iglesia alcanzaría la norma de Dios. Así que esta palabra era para Pablo de mucho ánimo, saber que Dios completaría lo que comenzó. Pero nosotros debemos entender que esta palabra debe ser aún de más ánimo para nosotros hoy en el recobro, porque estamos en los tiempos finales. Así que de alguna manera, de algún modo, la iglesia va a alcanzar la norma de Dios. Y durante el tiempo de Pablo,
La iglesia todavía no había alcanzado la norma, e inclusive cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, este mencionó que el candelero en Éfeso podía ser quitado. Así de crítica estaba la situación ya a fines del primer siglo. Y ciertamente en esos días la iglesia no había llegado a la norma de Dios, pero Pablo siempre fue positivo y tenía la fe que algún día la iglesia alcanzaría la norma de Dios. Así que todos los santos necesitamos sentirnos alentados de que el recobro se encamina a cumplir tal norma de Dios. Esta norma consiste en que la iglesia llevará a cabo su función, como veremos más adelante, como la columna y baluarte de la verdad y como el gran misterio de la deificación. Esto es, Dios manifestado en la carne como el primero de muchos hombres. Y nuestra esperanza es que al entrar en estos dos últimos mensajes basados en la iglesia, podamos ver la norma elevada que Pablo presentó con respecto a la iglesia y que debemos creer que en el recobro del Señor hoy en día estamos siendo encaminados a la norma de Dios. Pero es nuestra responsabilidad seguir viviendo y sirviendo en la economía de Dios para que la iglesia pueda encaminarse al cumplimiento de tal norma para que Dios pueda cumplir su economía en la tierra. Tenemos que entender que Timoteo estaba en Éfeso y Pablo le escribe de una manera muy espontánea y le dice en 1 Timoteo 3:14, esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte. Vea qué ternura. Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es de mucho peso todo lo que Pablo está diciendo ahí. Cada palabra está llena de revelación. Y cuando Pablo fue liberado de la cárcel, le pidió a Timoteo que permaneciera en Éfeso. Y todos los mensajes que hemos abarcado son las cosas que Pablo le dijo a Timoteo. Y luego le dijo, y si tardo, te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Esa es la parte más sólida de esta carta. Es una carta de consejo, de orientación para Timoteo. Y Pablo hablaba de la casa de Dios conectando la visión de Jacob, de la casa de Dios, que Jacob vio en Betel. Como ustedes saben, él erigió una piedra y le llamó Betel la casa de Dios. Y luego Juan nos presenta la última visión de la casa de Dios en la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:3. Estas dos visiones estaban escondidas detrás de estas palabras que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. ¿Qué es lo que pasa? Dios mora en el hombre y el hombre mora en la divinidad. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Esta es la constitución de la divinidad y el hombre. La iglesia de Dios está constituida de la naturaleza de Dios. Por eso la iglesia viene a ser la norma más elevada, la norma de Dios. La iglesia es de Dios y está constituida de Dios. Está constituida de Dios. Está constituida de todo lo que es Dios, del elemento de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. Claro, hay muchos que supuestamente tienen diferentes lugares para decir que están en la casa de Dios.
y cada uno tiene sus cosas para traer gente, pero ¿acaso eso será la casa de Dios? Debemos prestar atención a que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Y la verdad aquí no son las verdades objetivas, sino la dimensión de Dios, como veremos más adelante, en su justicia y realidad. Claro, debemos dejar claro una vez más que la iglesia es el instrumento de Dios para contrarrestar el derrumbe universal iniciado por Satanás y completado por Adán, esos dos entes. Así que del lado de Satanás, les quiero recordar algunas cosas que hemos compartido, pero no podemos salir a hablar de la iglesia sin tocar estos puntos. En Ezequiel 28:15 se da una revelación que muchas veces no se menciona con la claridad que debería ser. Dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. Otras versiones dicen hasta que la iniquidad se halló en ti. Y ambas traducciones están correctas. Pero ¿qué significa iniquidad? La iniquidad viene de una palabra griega que se llama anomos, que es sin ley. Entonces, ¿cuál fue el pecado de la rebelión de Satanás? Salirse de la justicia de Dios, la cual tiene como contenido su ley. Ahora, esta ley no es la ley dada a Moisés, sino la estructura que mantiene todas las cosas en el orden de Dios. Satanás se salió de ahí y se convirtió en un ser injusto, lleno de injusticia. Así que la ley de Moisés fue solo una sombra de la realidad dada ante la resistencia del pueblo de Israel en Éxodo 19 y 20 de ser infundidos con Dios. ¿Saben cómo? Mediante la palabra. Y más de eso, en Éxodo 20:19, y eso lo hemos hablado antes, pero me gusta traerlo, es que el pueblo le dijo a Moisés que le dijera a Dios que ellos no querían que Dios le hablara de manera directa, que cualquier cosa se la dijera a él y él se la decía a ellos. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijeron? Habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros. Oiga, ¿se imaginan? ¿Qué impacto tuvo esto? Bueno, si miramos el inicio en Éxodo 19:5, dice Dios: ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, no había manera que Dios se infundiera en ellos al escuchar su palabra sin escucharle. Ellos cortaron el vínculo de algo maravilloso que Dios estaba por hacer con el pueblo de Israel. Y esto lo entendemos mejor en Jeremías 31:31, que dice: he aquí vienen días, declara Jehová, en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en el 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pacto mío que ellos rompieron. Vea cómo dice: pacto mío que ellos rompieron. ¿Cuándo lo rompieron? Lo rompieron ahí. En ese momento Dios quería hacer un pacto de matrimonio con ellos. Dios quería elevarlos y llevarlos a ser su nación santa, su especial tesoro. Pero ellos rehusaron escuchar el hablar de Dios, la infusión de Dios y la vida de Dios. Y dice: pacto mío que ellos rompieron, aunque fui yo un marido para ellos, declara Jehová. Así se veía Dios,
para el pueblo de Israel, con todo lo que habían cometido, con todo lo que habían hecho, todavía ahí estaba Dios, dándole una oportunidad. Así que tenemos que decir que estos versículos de Éxodo 19 y 20 fue un momento trascendental donde Dios iba a acortar un trecho en su economía para llevar al pueblo de Israel a una posición especial. ¿Qué era eso? Era la verdadera atmósfera de la justicia de Dios en su aplicación de la ley de Dios establecida en un pacto para el vivir en Dios sobre todas las cosas. Pero, como vieron, ellos rompieron ese pacto. Porque Dios le dice claramente, obedecéis mi voz y guardáis mis mandamientos. Este pacto iba a tener una consumación en el pueblo de Israel, según lo describe Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara Jehová, pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese principio estaba vigente. Claro, algunos hablan de que eso es una profecía dual. Por un lado, en el milenio un remanente finalmente tendrá la realidad de la ley en ellos. Pero por otro, en Gálatas 6:15 nos dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. Dios, aquí Pablo está revelando la nueva creación para el nuevo Israel de Dios, el cual va a recibir la bendición que el pueblo de Israel no recibió en Éxodo 19, que luego vemos que Pedro vuelve y repite lo que se da ahí para el pueblo de Israel, pero Pedro lo repite para la iglesia. Así que primero Satanás se sale de la justicia y entra en injusticia. Luego Adán también se sale de la atmósfera de Dios y toda la creación es maldita según Génesis 3:17. Así que visto todo esto, es que podemos comprender el origen de la iglesia. Y podemos comprender todo el plan de Dios y el propósito de Dios para cumplir su propósito. Por eso en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Yo sé, la mentalidad nuestra cuando dice limpiarnos de toda injusticia, son todos los pecados que yo he cometido, pero es mucho más que eso. La injusticia es la atmósfera que el hombre entra al salirse de la atmósfera de Dios. Y por eso, de la misma manera que la injusticia se encontró en Satanás, la injusticia se encontraba dentro de nosotros. La injusticia no es un acto de injusticia que usted haga. Un niño cuando nace ya tiene la injusticia dentro de él, porque es una atmósfera que entra y nos cautiva y nos daña. Como le mencionaba en unos mensajes anteriores, es como cuando sacamos la carne fuera del refrigerador y la ponemos a la intemperie. Al poco tiempo, a los pocos días, está llena de gusanos. Nosotros nos sacaron de la atmósfera de Dios y entonces entró corrupción a nosotros. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia. La injusticia está en nosotros, pero ahora seguimos aumentando la lejanía de Dios, que es realmente lo que es el pecado, es estar lejos de Dios. Y una vez que usted está lejos de Dios, en todo lo que usted hace, la Biblia le llama pecado, porque está fuera de Dios. Y eso se convierte en armas de injusticia. Y dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de ¿qué? De justicia. ¿Ven cómo funciona el asunto de la justicia?
no es tanto el que cometimos una falta y entonces Dios pagó un precio y Él fue justo, ya cumplió la justicia, ya no tenemos que hablar más de la justicia. No, la justicia es el centro que mueve todo el plan de Dios, toda la economía de Dios, todo el proceso de Dios y mueve todo el universo. Y nos hemos prestado atención a eso. Por eso yo lo hablo y lo hablo y lo hablo hasta que finalmente entre dentro de nosotros. Porque hemos simplificado este asunto de la justificación. Obviamente viene todo el asunto de Lutero y la teología que hemos aprendido, que Dios perdonó nuestros pecados en la cruz y eso entonces nos justificó. Es más que eso, la justificación es más que eso. Es sacarnos de la atmósfera donde reside Satanás, de la injusticia, y entrarnos en la atmósfera de los justos, en la atmósfera de la justicia, en la atmósfera en donde la realidad de la ley se cumple en nosotros por el Espíritu. Así que no es un solo paso este asunto de la justificación, son todos los procesos desde la redención, la regeneración, la santificación, la transformación, la glorificación. Todo eso es regresarnos de donde caímos al salirnos en Adán de la gloria de Dios, según nos presenta Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la ley y por los profetas. Aquí parece una contradicción. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo es que se manifiesta la justicia de Dios aparte de la ley? Porque esta ley, como vimos que Dios presenta en Éxodo 24, es una sombra de la realidad. Una sombra que es lo único que el pueblo pudo recibir porque ellos no se prestaron ni a escuchar la palabra, recibir la infusión de la palabra, ni tampoco unirse en un pacto matrimonial con Dios para que Dios se expresara en ellos y ellos fueran una sola entidad. Entonces la ley lo que hace es condenarlos, porque no pueden cumplir la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo? Cristo mismo vino a ser nuestra justicia. Cristo mismo cumple la ley. Y ahora Él está en nosotros, satisfaciendo todos los requisitos de Dios, no solamente para cumplir la ley y cumplir la justicia, es para que permanezcamos en la atmósfera donde Dios tiene todo el orden y Satanás no tiene cabida ni tiene oportunidad. Así que la verdadera ley está en la atmósfera de la justicia de Dios y es la que es grabada en nuestros corazones para cumplir la justicia de Dios de la que Satanás y toda la creación se salió. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. La justicia de Dios está puesta a nosotros nuevamente después de haber salido. ¿Qué fue lo que nos sucedió? ¿Qué fue lo que nos sucedió? En Romanos 3:23, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Y el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Todo eso nos entra en la carga de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15. ¿Qué dijo ahí? Pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y fundamento de la verdad. Y el 16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la deificación. Ya saben, no estoy utilizando el término piedad porque es confuso. Y cuando hablamos de godliness, es mucho más que piety. Está hablando de todo el proceso de Dios. Según el ministerio lo explica, cuando explica lo que es esto, es la mezcla de Dios con el hombre hasta que el hombre expresa a Dios.
y hay una fusión entre Dios y el hombre y somos deificados. Ahora, hay un paralelo negativo le llamo yo. En 2 Tesalonicenses 2:7a dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Recuerda lo que dije? Que la palabra injusticia e iniquidad son sinónimas. La iniquidad es estar sin ley, es decir, estar fuera de Dios, del orden de Dios, la justicia de Dios. Ahora aquí tenemos dos misterios. Tenemos el misterio que nos presenta 1 Timoteo 3:15, del misterio de la edificación, y tenemos también el otro misterio que está en 2 Tesalonicenses 2:7, que es el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es toda la operación que rige este universo fuera de Dios. Ese es el misterio de la iniquidad. No está lejos, está en nosotros, está operando en nosotros constantemente. Todo lo que usted toca, todo lo que usted ve, todo lo que usted hace fuera de Dios, es ese misterio de la iniquidad. Cada vez que usted entra en su espíritu y empieza a tomar al Señor y el Señor avanza en usted, usted entra en el misterio de la edificación. ¿Cuál misterio usted quiere? ¿Cuál misterio usted quiere? Bueno, hoy estamos hablando de la iglesia, la casa de Dios. La casa de Dios. Aquí necesitamos vivir dentro del ámbito de la justicia de Dios para ser los justos que vendrán como la novia, con el vestido de lino fino, que son las acciones justas de los justos. Y los injustos, por otro lado, que viven dentro del misterio de la iniquidad, donde Satanás entró y todos fuimos llevados, esos, si usted no sale como la eclesía, los llamados a salir fuera, entonces usted estará en otro lugar, lamentablemente. Ahora, no se olvide, la palabra iniquidad significa anomos, que significa sin ley. Ese es el gran problema del hombre hoy, sin ley. No la ley humana, no, el orden de Dios que sostiene todas las cosas. Esta es la gran batalla de los que viven en la justicia y los que viven fuera de la justicia y fuera de la atmósfera de la realidad de la ley orgánica que compone la justicia. Así que después de esta introducción podremos pasar por algunos puntos más cruciales del bosquejo y habremos liberado la carga. No tiene que ser un mensaje largo. Si usted está claro en lo que hemos presentado, cuál es el propósito de la iglesia, que es sencillamente presentar y traer la atmósfera necesaria como la casa de Dios para que Dios tenga la atmósfera nuevamente donde su justicia pueda llevarse a cabo y la injusticia, que es todo el pecado, toda la acción fuera de Dios, no participemos de eso. Romanos 1 dice, la casa de Dios modifica la iglesia y la columna y el fundamento de la verdad también modifica la iglesia. Esto de modifica significa que describe lo que es la verdad, la columna y fundamento de la verdad, y describe lo que es la iglesia. Ahora bien, cuando el Señor incorpora el término eclesía en Mateo 16:18, ese no era un término utilizado de manera regular entre los religiosos de su tiempo, pues era utilizado en el gobierno para citar a las personas a las reuniones del Senado. Por eso, cuando se hablaba de la eclesía, es los llamados a salir de sus casas para estar en la reunión. Eso era un uso común y se usaba tanto que sencillamente se resumió a los llamados para salir a la asamblea, a los llamados a salir para reunirse. Esa fue la definición rápida que empezó a darse de la palabra eclesía.
ese término de la asamblea se escucha tanto para reuniones políticas como reuniones cristianas. Pero aquí el Señor le está presentando a Pedro una revelación maravillosa. Hace poco un visitante que estuvo entre nosotros me envió un mensaje grabado del grupo donde él se reúne, y ese video minimizaba el valor de la iglesia y decía que lo único que el Señor quiso decir cuando dijo yo edificaré mi iglesia era que estaba llamando para hacer una nueva asamblea fuera del Senado romano, pero que el asunto de la iglesia no era tan importante, que lo más importante era hablar del reino. Lo de la iglesia no se hablara mucho, muy pobre y falto de conocimiento. El Señor está revelando el gran problema del universo por el cual entró a la esfera caída del hombre. Por un lado, tenemos el nombre de Pedro, el cual en griego significa un fragmento de una roca o roca pequeña. Y el Señor le dice a Pedro, tú eres Petro, es decir, un pedacito de roca, pero en esta Petra, una roca, una piedra grande, yo edificaré mi iglesia. Así que el Señor estaba explicando el misterio de lo que iba a suceder, y la razón por la cual el Señor estaba diciendo eso es toda la introducción que yo les traje. Toda la operación satánica que se había desarrollado en todo el cosmos, y ahora el Señor necesitaba sacar los escogidos para Él entonces establecer su casa, establecer su iglesia. Por eso les digo que si no amarramos aquello, podemos hablar las verdades, pero no tenemos una visión más amplia de cuál fue la motivación de lo que estaba detrás de todo esto. Así que por un lado está llamando a salir, y por otro lado está hablando de una composición de los que salen para edificar ¿qué? Una morada. Es decir, los muchos que salen vienen a hacer su casa, cuyo fundamento y base es Cristo mismo. Esa morada es la dimensión de Dios, la cual fuimos destituidos por salirnos de la justicia. Eso fue lo que vimos. Nuevamente, en la visión de Jacob, por un lado se presenta la casa de Dios, pero también se presenta la puerta del cielo, la cual es nuestro espíritu. Así que todo eso es regresarnos a la atmósfera de la gloria, a la atmósfera de la justicia, a la atmósfera de la luz y la atmósfera de la verdad, de la cual salimos en Adán, pero ahora en Cristo nuevamente regresamos. ¿Y eso qué es? Esa es la iglesia, como columna y fundamento de la verdad. Punto Romano 2, la iglesia es la casa de Dios. Así que dice aquí, la expresión la iglesia de Dios indica que la iglesia es posesión de Dios y que la iglesia posee la naturaleza de Dios y está constituida del elemento de Dios. La iglesia es de Dios porque es producida de Dios como su fuente y tiene a Dios como su naturaleza y esencia, las cuales son divinas, universales y eternas. El contenido de la iglesia en esencia es Dios mismo. Así que cuando leemos estas aseveraciones, podemos ver que en especial en el Nuevo Testamento, al hablarnos de la iglesia, tiene como objetivo mostrarnos ¿qué? Mostrarnos la nueva realidad a la cual tenemos derecho. Una realidad a la cual tenemos derecho. Realidad que solo puede encontrarse si nos mantenemos en la esfera del Espíritu, del cual el Señor nos habla en Juan 14:6, yo soy el camino, la realidad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ahora bien, ¿cuál es la contraposición de eso? Siempre me gusta buscar los dos lados para que podamos ver. El lado positivo es hermoso, pero ¿cuál es el otro? 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos, fíjense cómo utiliza la palabra injustos,
no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los injustos? ¿Los que hacen cosas injustas con la gente? No, esa no es la mentalidad de Pablo. Esa es nuestra mentalidad natural. La mentalidad de Pablo es la que yo le expliqué. Pablo veía la justicia como el orden de Dios, del cual Satanás se salió y todos fuimos sacados de ese orden. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis. Ahora va a describir los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, heredarán el reino de Dios. ¿Qué es todo eso? Eso es que todos esos fueran injustos. No, que fueran injustos con otra gente. No. Es que están en la atmósfera de Satanás, que es la atmósfera fuera del orden de Dios, fuera de la ley divina, la cual Dios graba en nuestros corazones y nos mantiene en su orden. Eso es estar en el Espíritu. Y estar en el Espíritu es participar de la esencia y naturaleza de Dios, que es la gloria de la cual fuimos sacados, y ahora podemos regresar a ella. Poco a poco en la iglesia, Dios va trabajando en nosotros, sobre nosotros, hasta que poco a poco su reino es manifestado, como fue la oración que Dios pidió que se orara en Mateo 6:10. Ahora bien, veamos estos versículos a la luz de esta palabra. Romanos 3:19. Ahora bien sabemos que todo lo que la ley dice lo dirige a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa ley fue la ley que Dios trajo en Éxodo después que el pueblo de Israel perdió la oportunidad de entrar en la realidad de la ley, que es Dios mismo como vida operando dentro de nosotros. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. O sea, la ley, aunque suena a justicia, no justifica, porque la ley, que es el esfuerzo del hombre, condena. Porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, oiga, ¿qué pasó? Se ha manifestado que la justicia de Dios. Y vuelvo y digo, no se me desvíe, la justicia de Dios es que Dios envió a su hijo pagó el precio y entonces ya se cumplió la justicia. Eso no es nada más, eso es una pequeña porción. La justicia de Dios es toda la operación de Dios, de la cual Satanás salió, Adán salió y todos salimos detrás de Adán. Pero ahora en Cristo, este segundo Adán, como dicen Corintios, este segundo Adán, por uno entró el pecado y por este otro entró entonces la salvación. Estamos ahora entrando nuevamente a la atmósfera de la cual nosotros salimos. El 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos han pecado, carecen de la gloria de Dios, pero ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué produjo eso? Produjo la iglesia. Produjo los llamados a salir fuera de la atmósfera de la injusticia, y Cristo paga el precio, y ahora nosotros volvemos a entrar en la atmósfera de la justicia. Así que después de haber pasado dentro de esta visión de la realidad de la justicia, todos estos versos definitivamente tienen una nueva vida para todos nosotros. Es por eso que Dios tiene su iglesia como la atmósfera para vivir en su dimensión de justicia, luz y verdad. Punto Romano 3. La iglesia de Dios es la casa del Dios viviente. La casa del Dios viviente es la familia de Dios. La morada, la casa, la familia, los miembros de la casa son solo una sola entidad. Un grupo de personas llamadas y regeneradas en quien Dios mismo mora.
el principio de hecho, la palabra economía, que hemos hablado tanto, que significa la ley de la casa, una manera de mirarla también, está hablando de la operación de la ley del Espíritu en cada uno de los miembros de la familia. Aquí cuando habla de la casa de Dios, por un lado, se refiere al cuerpo de Cristo, pero por otro lado se refiere a la morada de Dios. Son dos dimensiones diferentes. Y esta morada de Dios no se refiere a una persona, se refiere a toda la familia de Dios. Esta casa de Dios es la familia de Dios. Cuando usted dice, te invito a mi casa, no es a la casa física. Cuando usted invita a alguien a su casa, usted lo está invitando a la atmósfera de su familia. Y exactamente cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Así que Cristo no está separado de los miembros de su cuerpo, sino que mora en ellos. Y el Padre no es un miembro separado de su familia, sino que está en todos los hijos. Por eso tenemos que decir que la casa de Dios es orgánica en la vida divina, orgánica en la naturaleza divina y orgánica en el Dios triuno. ¡Qué maravilla! El Dios viviente, quien vive en la iglesia, debe ser subjetivo para la iglesia y no meramente objetivo. Puesto que Dios es viviente, la iglesia como casa de Dios también es viviente. Es viviente en Él porque vive con Él y está en Él. Esa debe ser nuestra realidad. Esa debe ser nuestra realidad. Un Dios viviente y una iglesia viviente viven y se mueven y trabajan juntos. Como casa de Dios, la iglesia es la morada de Dios, el lugar donde Dios puede tener su reposo y poner su confianza. La iglesia, como casa de Dios, la casa del Padre, es la incorporación divino-humana, agrandada y universal, el resultado de la glorificación de Cristo efectuada por el Padre con la gloria divina. Por eso dijimos que los llamados a salir fuera venían a ser entonces los constituyentes. Por un lado el cuerpo de Cristo y por otro lado vienen a ser la familia de Dios y por otro lado vienen a ser la morada de Dios. Número Romano 4, el Señor quiere que su iglesia lo conozca como la verdad y lo reciba y disfrute como vida. Verdad, como hemos hablado muchas veces, significa realidad, lo cual denota todas las cosas verdaderas reveladas en la palabra de Dios, las cuales son principalmente Cristo como corporificación de Dios y la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es edificada con la vida divina en Cristo, una vida que es indestructible, invencible y capaz de resistir la decadencia que nos lleva a la muerte, cualquiera que sea su origen. A mí me da mucha tristeza cuando escucho a alguien decir, aquí la vida de iglesia es muy pobre. A mí no me gusta cómo hacen las cosas aquí, me voy a otra localidad porque aquí las cosas no las hacen bien. Mire, si usted mira la iglesia desde esa perspectiva como si fuera un club social, en donde usted puede mirar y si le gusta o no le gusta cómo atienden los niños o como los ancianos administran o como los hermanos comparten o no comparten. Si usted está mirando la iglesia de esa manera, usted no está en la iglesia. Usted nunca ha estado en la iglesia. Usted necesita ver la iglesia como Dios la ve. Como Dios la ve, como la columna y baluarte de la verdad. Dios no está diciendo ahí algunas iglesias. No. Una vez que la iglesia contiene a Dios como su naturaleza, como su ser, entonces Dios la ve como su morada y Dios la ve como su expresión. Que hay situaciones entre los hermanos. Bueno, esos son los hermanos. Como un querido hermano dijo, a mí no me gusta esa iglesia porque en esa iglesia hacen esto y esto y esto. Y el hermano dice, un momento,
En la iglesia no hacen eso, la iglesia es pura y santa. Los hermanos en su carne hacen las cosas, pero no diga que es la iglesia. No, son dos cosas separadas. Un día usted puede decir, oh, esta es la mejor mesa del Señor que yo he tenido, qué maravillosa, qué disfrute hay hoy. Y 6 meses después está diciendo, esta mesa no sirve, esta mesa los hermanos no funcionan, no se ejercitan. ¿Saben quién es el problema? Usted es el problema. Esta vida de iglesia es una vida que es indestructible, mira qué hermoso, invencible, capaz de resistir la decadencia que nos lleva a la muerte, cualquiera que sea su origen. Si usted se va a su carne, usted se va a su mente, usted entra en la atmósfera de la injusticia y todo sabe mal, todo se ve feo. Así que tanto la verdad como la vida son Cristo mismo. La vida es el elemento interno e intrínseco y la verdad es la definición y explicación externa. La experiencia que tenemos del Señor como vida está contenida en el Señor como la verdad. A fin de experimentar al Señor como vida, debemos conocer la verdad. El contenido de la iglesia debería consistir en el crecimiento de Cristo en nosotros como verdad y vida. Voy a entrar a este punto y luego enfatizo lo que iba a decir ahora. La verdad es el resplandor, la expresión de la luz divina. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de la verdad, tenemos que ser cuidadosos, porque sí, necesitamos entrar en la verdad, necesitamos entrar en el ministerio, necesitamos entrar en la Biblia, necesitamos entrar en los estudios de vida, necesitamos participar de las conferencias, pero esa verdad que nos llega tiene que entrarnos en la realidad. Si usted se queda hablando en su mente de lo que usted conoce y entiende de esa verdad, pero usted no entra en el vivir de la realidad, entonces usted no está aprovechando la razón y causa por la cual la verdad existe. Cuando dice Juan, y el verbo se hizo carne, ¿qué es eso? Es que Cristo es la verdad. Pero cuando Cristo habla la verdad, nos entra en la realidad, nos saca de la vanidad y nos entra en la realidad, que es la atmósfera de la justicia. En mensajes anteriores dimos énfasis a la nota de 1 de Juan 1.5 sobre lo que es la luz. Y la iglesia, al tener como contenido a Dios, y tiene a Dios como contenido en su vida y esencia, recibe tal infusión mediante la verdad, la cual es el resplandor de la luz. Es decir, cuando usted participa de la verdad, busca la verdad, usted necesita recibir el resplandor de la luz. Y una vez que usted es alumbrado, la verdad pasa de ser objetiva para venir a ser parte de su experiencia. Todos los misterios espirituales, los cuales son la atmósfera de la realidad, se hacen tangibles y reales a nosotros cuando profundizamos en la verdad objetiva que nos presenta el ministerio. Es decir, la verdad y la realidad están entrelazadas. Si desea salir de la atmósfera de muerte de la vanidad, necesitamos profundizar en la verdad que nos entra en la realidad, la cual es la atmósfera de la gloria de Dios que comprende todos los elementos de la naturaleza y esencia de Dios. El estándar de la verdad debería ser continuamente elevado en todas las iglesias en el recobro del Señor, pero con miras no al conocimiento y a la repetición vana, sino a que se grabe en nuestros corazones. La ley que se graba en nuestros corazones es Cristo mismo como la justicia, y el cual cumple entonces todos los requisitos. Punto 5. La iglesia es la columna de sostén y fundamento de apoyo a la verdad. La verdad es el Dios triuno quien tiene a Cristo como corporificación, centro y expresión a fin de producir la iglesia
como cuerpo de Cristo, casa de Dios y reino de Dios. Ese es el objetivo de la verdad. Por eso la iglesia es la columna de sostén y fundamento de apoyo de todas estas realidades. Una iglesia local debería ser tal edificio que apoya, porta y da testimonio de la verdad, la realidad de Cristo y la iglesia. La iglesia porta a Cristo como la realidad. La iglesia testifica al universo entero de que Cristo y únicamente Cristo es la realidad. La iglesia como columna que porta la verdad y fundamento que apoya la columna, testifica de la realidad, la verdad de Cristo como el misterio de Dios y de la iglesia como el misterio de Cristo. Así que a fin de que la iglesia ejerza su función como columna y fundamento de la verdad, es necesario que todos lleguemos a este pleno conocimiento de la verdad. No de manera objetiva, sino de una manera subjetiva, para que Cristo sea vida en nosotros. Así que terminamos diciendo, cuando cada hermano y hermana esté lleno de la vida y la verdad, ¿qué sucede? Entramos en la justicia de Dios. Empezamos a vivir dentro de la justicia de Dios, que es la base del reino de Dios. ¿Y qué sucede? La iglesia será fuerte como casa del Dios viviente y columna y fundamento de la verdad. Esto es lo que se necesita en el recobro del Señor actualmente. Eso es todo lo que se necesita. Nuestra actitud para permanecer en esa atmósfera y estar conscientes de quiénes somos, cuando entonces estamos procurando funcionar con nuestra mente, con nuestra carne, con nuestro hombre natural, pero fuera de la realidad. Que el Señor nos dé más revelación y más carga con este asunto de la iglesia. Esperamos que en este último mensaje que tendremos la próxima semana, los cielos se sigan abriendo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque la visión de la iglesia se abre a nosotros cada vez más. Gracias que nos ha salvado de la visión de un edificio como la iglesia, o aún la visión de una asamblea como la iglesia. La iglesia es el vivir del Dios triuno en nosotros, que nos saca de la atmósfera de la injusticia satánica y nos entra en Dios como su justicia, como su orden, como su vida y como su luz. Éntranos ahí, en donde el poder indestructible que opera en nosotros podrá vencer a tu enemigo, y nuestra carne y nuestro yo, nuestro viejo hombre, será anulado y podamos vivir en la nueva creación. Gracias, Señor. Amén.